Ahí vamos a ir a hablar de nuestra asesoría jurídica. Lo hacemos todos los martes aquí en la 107.4 de Radio Calviá. Hoy lo hacemos acompañados además en la buena compañía de Carlos Tarancón. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo va? Desde el despacho Moyá y Emery para hablar siempre de temas de actualidad. Por ejemplo, hoy nos quiere poner encima de la mesa, Carlos, un tema que tiene que ver con el derecho laboral en este caso y nos vamos a preguntar si cabe indemnizar por aquellas personas que están trabajando por categorías profesionales que son superiores a lo que ellas están haciendo, ¿no? Un poquito sería eso, ¿o qué? Sí, nos ha llamado la atención un caso esta semana que ha pasado en Asturias, pero que realmente, pues, cuando vas comentándolo, sobre todo en este caso, es un policía que tiene la categoría de oficial. Y bueno, en la administración pública tú sabes que para ascender o para desempeñar funciones de superior categoría tienes que pasar por un proceso de oposición. No es como una empresa del sector privado donde tú publicas pues en Infojobs o en un portal, publicas y contratas a una persona para una categoría superior. En la administración pública pues hay que hacer una convocatoria pública o una promoción interna, se publica en el BOE, promoción interna, se presentan los candidatos. Bueno, pues tenemos el caso de un policía que sin ser, en este caso, subinspector, sino que era oficial, desempeñaba funciones de subinspector, pero cobraba como oficial. Pues entonces lo hemos comentado con diversos sindicatos y nos han dicho que es una situación que pasa bastante más a menudo, porque por circunstancias, pues una baja improvisada o un accidente, una baja laboral, un traslado, se ven que les falta personal de según qué categoría concreta y claro, mientras dura el proceso de convocatoria para consolidar o nombrar una persona nueva, hay que nombrar a alguien. Bueno, pues nos han comentado que esto se da más de lo que parece en la administración pública y en el sector privado también pasa mucho. Y el hecho de que un funcionario que desempeña unas funciones superiores pero no las cobra. Entonces nosotros hemos analizado este tema y nos hemos dado cuenta de que un oficial de policía en Asturias, desempeñando unas funciones de subinspector, durante casi 6 meses, 8 meses concretamente, no le estuvieron pagando como oficial. Y entonces aquí el Tribunal Superior de Justicia dice que hay categorías que obviamente tú necesitas una licenciatura, tú necesitas unos estudios para el desempeño. Por ejemplo, para inspector de policía tú tienes que tener sí o sí una carrera. Un policía de la escala básica, un policía local que no tenga carrera, claro, es decir, ¿puedes desempeñar funciones de subinspector o inspector sin tener una carrera? Dice que no, pero como en este caso se acredita los estudios mínimos, dice el Tribunal Superior de Justicia, oye, señores de la administración, ¿cómo es que a este funcionario no le han estado pagando como subinspector pese a estar desarrollando funciones de una categoría superior? La administración decía, oiga, pues porque no ha pasado por un proceso de una convocatoria pública, tiene una categoría de oficial. ¿Y qué tienes que hacer en estos casos? Pues obviamente esta persona lo que hizo es acudir al superior. En este caso, pues estamos a escala oficial o a subinspector y el superior es el inspector jefe. Y el inspector jefe, que aquí es obviamente es una persona que actuó con su ética y su moral y le dio igual. Hay veces que no quieren decir la verdad para no meterse líos. Hizo un informe y dijo, sí, este señor, siendo oficial, desempeñó funciones de subinspector y tuvo personas a su cargo y asumió una responsabilidad que no le tocaba. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia le ha dado la razón y condena en este caso, a la Administración de Asturias a pagar más de 7.000 euros de honorarios debidos por desempeño en una categoría superior. Esto, es decir, en el sector privado, el Estatuto de los Trabajadores, el artículo 39.4 lo dice claramente. Es decir, aquellos que desempeñen una categoría superior merecen cobrar por el sueldo de esta categoría superior. Es decir, obviamente las empresas pues tienen circunstancias en las cuales tú no tienes una persona de esa categoría
para el desempeño de esas funciones. Una baja por maternidad, una baja laboral. No significa que, es decir, si tienes trabajadores, pues decir, oye, mira, más cualificado, venga, vas a hacer estas funciones. A estas personas, en el sector de la construcción, en cualquier empresa privada o en cualquier empresa pública, merecen cobrar el salario que le corresponde a esa categoría. El problema es cómo lo demostramos ante los tribunales. Y ahí es claro, tú vas a seguir trabajando en esa empresa si es del sector privado. En el sector público no te pueden despedir, es fácil. Entonces, en el sector privado sí que es verdad que la prueba más consistente, que tiene más fuerza, es obviamente tener compañeros o incluso un superior intermedio, un cargo intermedio que acrediten este desempeño de funciones. Nosotros, en este caso, yo por lo menos sí que recomiendo, si no, tener levantar un acta notarial o bueno, algún testigo. Lo que pasa es que luego, claro, la empresa... Es difícil, ¿no? Obviamente. Hombre, es que en el sector privado hay los temas. Sí que es verdad que ahora hay una ley en el cual se pueden denunciar las prácticas abusivas o las prácticas que no son acordes a la normativa, y al denunciante no se le puede despedir por estos hechos, ¿eh? Entonces, claro, en estos casos nosotros nos hemos puesto en contacto con sindicatos de policía, no sé si aquí en Calviá, sí que es verdad que sindicatos de la Policía Nacional, y nos dicen que esto ocurre mucho más a menudo, que hay pocos efectivos, hay bajas laborales, y que entonces en estos casos sí que es verdad que se nombran. Buscando jurisprudencia, se ha visto sobre todo, y me ha llamado mucho la atención también, que hay casos en los cuales incluso un auxiliar administrativo haciendo funciones de técnico, que eso sí que me ha llamado mucho la atención, porque un auxiliar administrativo son gente que les piden una FP, no tienen incluso licenciaturas, y les ponen a hacer trabajos de licenciado. Claro, yo que precisamente llevo temas de administrativos, un técnico es una persona que al final es una persona especializada, por ejemplo, un arquitecto o un técnico jurídico, es un abogado. Claro, estas personas tienen una carrera, un conocimiento de la normativa específica bastante completo, pero sobre todo es que estas personas firman unos informes que al final tienen unas consecuencias brutales. Es decir, un técnico jurídico, un técnico de urbanismo, un técnico de actividades, son las personas que determinan si tú puedes tener una licencia o no. Si tú al final pones un auxiliar administrativo o un administrativo a motivar por qué se da o no se da una licencia, en estos casos, pues obviamente la administración puede incurrir en una responsabilidad. Primera, porque si te dicen que no te dan una licencia cuando tienes derecho a darte una licencia, imagínate lo que te ha dado un juicio. Es decir, yo tengo un local en el cual estoy pagando un alquiler, lo adapto perfectamente y pido una licencia o pido un permiso de apertura y me lo deniegan por tal deficiencia. ¿Vale? Aquí yo con este ayuntamiento de Calviá precisamente me peleo mucho por el hecho de que me deniegan licencias porque hay algún que otro defecto arquitectónico y que está fuera de... Aquí hay muchos locales que están con elementos fuera de ordenación, y yo lo que les digo es que están prescritos. Es decir, si pasan 8 años ya no me puedes hacer nada. A ver, tendrías que haber hecho tu trabajo hace tiempo. Pues si un técnico me deniega la licencia sin saber que un elemento prescrito ya no me afecta, tú imagínate, yo tengo que presentar recurso, me lo deniegan, entonces me voy a la vía judicial, están dando juicios para dentro de 3 años. Tú imagínate estos 3 años, el negocio parado, es decir, dinero dejado de percibir, más los gastos que tengo que asumir. Por ejemplo, un alquiler. Pues todo esto, si yo al final gano, estos gastos me los tiene que dar el ayuntamiento. Entonces estamos hablando al final de que los ayuntamientos, no sé por qué, no están convocando o no tienen en según qué, más bien los ayuntamientos, las administraciones no están ampliando según qué departamentos, sobre todo desde un punto de vista técnico. Es decir, gente muy cualificada, gente con licenciaturas, gente por ejemplo, técnicos, arquitectos, los departamentos de urbanismo de los ayuntamientos, yo en este caso Palma, Calviá y Andratx, que son los que más trato,
a mí me está llamando mucho la atención la escasez de técnicos. Es decir, hay muchísimo auxiliar administrativo, que son necesarios, pero técnicos hay muy pocos. Por ejemplo, y celadores ya no te cuento. Es decir, todo esto que ocurre, que al final te obliga a hacer funciones, no sé Calvia, pero en general lo que estoy viendo en las sentencias es nombrar a gente de inferiores categorías para hacer categorías superiores. En esos momentos estos trabajadores tienen el derecho a reclamar un plus, o bueno, que su nómina sea pagada como técnico, y no se está dando el caso. Entonces, yo lo que estoy viendo ahora es cómo podemos desempeñar una prueba suficiente para demostrar que, oye, yo soy un trabajador, tanto en el sector privado como en el sector público, que el juez diga, queda demostrado que han hecho trabajos de categoría superior, y sobre todo, ¿cuánto tiempo? Porque esa es el que es la cuestión. Imagínate, dice, sí, el juez dice, has hecho trabajos de categoría superior, pero tenemos que decir también cuánto tiempo. Y eso es donde falla muchísimo normalmente en la administración se suele hacer un decreto y dice, y se nombra provisionalmente a fulanito para el desempeño de categoría superior. Pero en la privada, ¿cómo lo hacemos? Ahí es donde yo precisamente veo el gran problema. ¿Cómo demostramos que, por ejemplo, nos pongamos en Calvia, que un camarero hace funciones de maître en un hotel? No hay un decreto que diga, se nombra a menganito para hacer las funciones de maître, y podríamos decir que está ¿cuánto dura la temporada? ¿6 meses mínimo? Pues 3 meses. ¿Cómo lo demostramos? Hay una diferencia sustancial entre una persona que hace de camarero en un hotel y una persona que es maître. La responsabilidad es enorme, la diferencia. Entonces entiendo que el sueldo también, la diferencia es enorme. Entonces aquí los abogados, el problema que tenemos es, estamos demandando a la empresa, tenemos que demostrar que se hacen funciones de una categoría superior, pero luego también tenemos que ir al juez, el juez no lo va a hacer por nosotros, tenemos que decirle, he estado desde tal día hasta tal día haciendo funciones. ¿Cómo lo demostramos? Y ahí es donde... Ahí es donde estás tú, ¿no? Y ahí es donde la picardía del abogado, y sobre todo hasta dónde quieras llegar para no entrar en un conflicto, porque al final en los temas laborales en el sector privado el miedo a consecuencias es determinante. Hay gente que dice, bueno, no quiero entrar en líos con mi jefe, pero esto al final da pie a que otra vez en el futuro se puedan dar casos abusivos en los cuales la empresa, en lugar de contratar o subirte de categoría, diga, bueno, te pongo a ti de responsable y da igual, es lo mismo que las horas extra, ¿no? La cantidad de gente que hace horas extra no podemos decir, no las agallas, pero podríamos decir, tiene miedo a que haya consecuencias por reclamar. Y estos se están dando casos pues de abusividad de las personas, que al final, de los empresarios, que digan, oye, pues mira, si al final tú tienes una persona válida que está haciendo funciones de inferior categoría, no lo subas, pero al menos págale, ¿no? Entonces aquí sí que es verdad que lo que más funciona son las testificales, es decir, llamar a testigo a los compañeros. ¿Y qué compañero quiere testificar a favor de otro que no tiene ningún problema? Entonces yo sí que recomiendo es un acta notarial. Te vas a un notario cuando estás desempeñando las funciones, que se presente el notario en el trabajo y que el notario determine en una escritura pública qué funciones estás haciendo. Y luego al notario le dices, oye, me deseas tu contrato, yo soy camarero, pero mira, estoy haciendo funciones de tal a tal a tal. Y luego, obviamente, si hay un convenio, en este caso hablamos de hostelería, hay un convenio de hostelería, determina las funciones, es decir, un maître hace tales funciones, un camarero hace tales funciones, un ayudante camarero hace tales funciones. Si con un acta notarial que el notario acredite que tienes categoría de camarero, o categoría de auxiliar de camarero, pero estás haciendo X funciones, con eso no necesitas llamar a compañeros, no necesitas más que decir, incluso la empresa lo ve que la prueba es bastante consistente, la empresa te va a decir, oye, mira, te pagamos lo que pides y ya está. Ahora, si permites que una situación abusiva se dé con frecuencia, es decir, yo siempre se lo recomiendo a todo el mundo. Si se está dando una situación abusiva
en la cual te están haciendo hacer funciones de una categoría superior, te están haciendo hacer horas extra, sobre todo, por desgracia, la hostelería, pues cuando la ocupación es alta, tú vas a tener que hacer muchas más horas que cuando la ocupación está al 80% o al 50%. Pero si tú permites que te hagan trabajar un día libre cuando tienes dos, si todas estas situaciones la gente las asume, no dice nada, pero luego de puertas para adentro pues genera un estrés, una ansiedad y un enfado que luego repercute en tu vida privada porque estás de un humor de perros. Si no las paras a bote pronto, es decir, lo pones, oye, en cuanto cobras la nómina ves que no te la han pagado, acude inmediatamente a un abogado. Y decir, y nosotros pues no siempre vamos directamente a los tribunales, hacemos sobre todo mucho trabajo de representación y de mediación, ponernos en contra, o pues, puedes acudir a un sindicato y decir, oye, me está pasando esto y quiero, estoy dispuesto a trabajar con más responsabilidades, pero obviamente quiero que eso repercuta en mi nómina. Entonces ahí se pone, si el empresario ya ve que a la primera ya te cortan, bueno, pues ahí ya tendrá que hacer un ejercicio de reflexión, ¿no? De decir, oye, les voy a pagar más, o a lo mejor lo que puede hacer es que nombre a otro que se calle y diga, pero yo entiendo que al final si todos los trabajadores se unen y estas prácticas se pone coto desde el primer momento, pues al menos consigues que, oye, más que nada porque yo entiendo que en lo que es en horas extra sin pagar, creo que en España eran una auténtica millonada. Es decir, sí, las empresas se ahorraban unos millones de euros, pero una barbaridad. Entonces, en este caso, lo que hizo este policía, que además lo hizo muy bien porque todo el mundo le decía lo contrario, ha sido al final el Tribunal Superior de Justicia, pero presentó un recurso. Precisamente acudió a los sindicatos, presentó por medio del sindicato presentó un recurso en el cual dijo, a ver, yo soy oficial de policía, no he hecho la oposición o la promoción interna para subinspector y aún así me están poniendo gente a mi cargo, me tengo que ponerme a dar órdenes, esto repercute en que tengo compañeros con los que estoy teniendo fricciones pese a ser de la misma categoría. El día de mañana tendré que volver a hacer funciones de mi categoría. A lo mejor la relación con mis compañeros está muy degradada. Y entonces presentó una reclamación que obviamente en primera instancia, me sorprende, los tribunales se la desestimaron porque dijeron que no tenía la titulación, es decir, no había hecho la promoción interna para cobrar como subinspector. Y luego sí que vía recurso demostró, y sí que fue determinante en el caso de la administración pública, un informe del inspector jefe que decía, sí, este señor pese a ser oficial, desarrolla funciones de subinspector, tiene gente que está bajo su responsabilidad, da órdenes como subinspector, y entonces el tribunal no hizo falta que fuese al Supremo, si bien hay sentencia en nuestras clases de procesos, ya no es solo dentro de la policía, también hay dentro del ámbito, pues la administración en general, que lo deja claro. Es decir, una persona que asume un plus de responsabilidad, ya sea en el ámbito público o privado, merece tanto los derechos reconocidos para esa categoría superior. Porque, obviamente, estas personas están asumiendo una responsabilidad que para lo malo siempre se hace lo mismo, se descarga toda la responsabilidad de la persona que tomó la decisión, pero se ve que para lo bueno, pues no se reconoce esta responsabilidad. Y entiendo que por lo menos es una información que se debe difundir. Es decir, aunque la administración o una empresa privada no, por circunstancias X, no tenga a la persona adecuada o cualificada para el desempeño de unas funciones de responsabilidad y tenga que tirar de gente con menor cualificación, es decir, bueno, pues la normativa, en teoría, lo normal sería, oye, si tú no tienes licenciatura no puedes desempeñar esta clase de responsabilidad. Pues no. Es decir, si al final se está haciendo, dice, lo que tienes que hacer es convocar un proceso de promoción interna, sino de promoción externa, para que vengan funcionarios cualificados de otras administraciones
Y mientras dura este proceso, porque obviamente las convocatorias no son rápidas, pueden llegar a durar entre 6 meses y un año, esta persona que está desempeñando las funciones tiene tanto los beneficios como las responsabilidades del desempeño de este cargo. Y aquel al que le esté sucediendo esta situación, pues nosotros encantado, porque vamos, yo lo he estado estudiando y no me imaginaba que pasaba tan a menudo. Sí. Es decir, es una práctica que obviamente se ve que por circunstancias X deben tirar, pero nunca me había fijado que incluso no sé si auxiliares administrativos o administrativos, en este caso es un auxiliar administrativo haciendo funciones de técnico. A mí me parece personalmente un tanto... Yo no me atrevería. Es decir, yo no me atrevería a firmar informes que son determinantes sin tener la cualificación, más que nada porque es lo que te he dicho. Si yo al final deniego una licencia, y esto es un problema muy gordo que pasa tanto en Calviá, en Andratx, en Palma y en todas las administraciones, que es la tramitación de las licencias son muy lentas. Una persona que tiene que tener un local preparado y listo para cuando te den un permiso de apertura, si te deniegan un permiso de apertura por una deficiencia y tú no estás de acuerdo y al final lo impugnas, estás tanto el lucro cesante, es decir, el daño emergente es los daños, el lucro cesante y el daño emergente. El lucro cesante es los beneficios dejados de percibir. Cuanto más tarde abras, es dinero que no percibes. Si a ti te dan una licencia en septiembre, pierdes toda la temporada. Si te la dan en mayo es distinto, ¿eh? Pero luego el daño emergente, y es que tienes un alquiler y tienes unos gastos que tienes que asumir sí o sí. Entonces, se han dado casos, de hecho yo he ganado unos cuantos, donde me han denegado licencias y yo le he ido al ayuntamiento y le digo, no, te equivocas completamente, pero claro, por un lado la normativa nos obliga a ir por la vía administrativa. Si te deniegan una licencia o te dan una resolución denegatoria sobre cualquier cosa, tú tienes derecho a presentar lo que es un recurso de reposición, tienes un mes. Este recurso de reposición te lo tiene que resolver la administración. Normalmente te lo resuelve un responsable o un técnico de categoría superior al que dictó la resolución o uno de la misma categoría. Y ahí es el problema, si te deniegan este recurso de reposición es donde tenemos el problema, sobre todo ahora con la huelga. Le parece que la Administración de Justicia pues ha decidido, ahora que se acercan elecciones, hacernos la vida más imposible, y es porque tenemos una huelga que si ya los juzgados estaban atascados y presentar un contencioso, pues te pueden dar perfectamente, tú presentas una demanda, darte fecha de juicio para dentro de 2 años. Es cierto que si no hay testigos, si solo hay documental y no se tiene por qué celebrar el juicio, aunque si tienes un perito al cual quieres llamar a declarar, ya se ha de celebrar juicio, pero si no tienes por qué celebrar juicio en el ámbito administrativo, se puede demorar 6 meses o menos de un año. Pero ahora con esta huelga que tenemos, que yo espero que se llegue a un acuerdo rápido, porque hemos tenido huelga de letrados de Administración de Justicia, y cuando ha acabado la huelga, ahora ha empezado huelga de funcionarios y ahora va a empezar huelga de jueces y fiscales. Entonces se puede demorar un juicio hasta 3 años en el ámbito administrativo. Eso es una auténtica barbaridad. Y luego también habrá el tema de los retrasos por dilaciones indebidas. Es un derecho constitucional de las personas el hecho de que si tú tienes un procedimiento administrativo o un juicio administrativo y está tremendamente atrasado, tú puedes reclamar indemnización por el hecho de que, oye, tú no tienes la culpa de que la administración vaya tan lenta. Eso es el gobierno y el Ministerio de Justicia el que tiene que poner orden. Esto es un desaguisado que hay desde hace décadas y parece que los trabajadores ya han dicho basta. Ya. De todas formas, es eso que dices, tiene que haber un juicio de por medio, porque yo personalmente hace quizás, pues tendría que revisarlo, pero en apenas 6 meses, puede que menos, yo creo que bastante menos, resolví un caso en el que yo era el demandante contra una compañía aérea y fue visto y no visto, cómo se resolvió de rápido. Ahora, también es verdad, juicio, por supuesto. No sé en tu caso si era la vía por la jurisdicción laboral o la jurisdicción contenciosa administrativa. Porque si eres funcionario tienes que ir por la jurisdicción contenciosa administrativa. Si eres un trabajador del sector privado tienes que ir por la vía laboral en estos casos. Y el problema, la jurisdicción laboral es bastante más simple, ¿vale? Tienes un arbitraje de por medio, es el famoso TAMIP,
El que no lo conoce, pues antes de poner una demanda en el juzgado tienes que hacer un TAMIP, que es un arbitraje. Las dos partes se reúnen con un tercero imparcial y se intenta llegar a un acuerdo. Siempre es lo mejor si llegas a un acuerdo. Ahora, las administraciones no suelen tener la misma predisposición que una empresa privada. Una administración, al final, quien paga es el contribuyente. Tienen su dinero y las administraciones suelen agotar las vías, suelen agotar hasta la última instancia posible, porque al final si tienen que pagar, quien paga es el contribuyente, o ellos pueden emitir deuda pública, y no es exactamente lo mismo. No hay, digamos, un arbitraje o una negociación de por medio. Ojalá fuese tan sencillo, ojalá la gente tuviese tanta suerte como tuviste tú, Jaime, te lo digo muy en serio, porque no son, yo desde mi experiencia, para nada, es decir, incluso te rechazan a veces recursos, sobre todo Hacienda te rechaza recursos cuando le pones todas las pruebas, vamos, como yo lo digo, papilla lateada, es decir, todo mascado, y dicen no. Tuve suerte en el juzgado, después que la compañía aérea esté cumpliendo es otra cosa, porque como si escucharan el viento. Bueno, si tienes una sentencia a tu favor la puedes ejecutar, ¿eh? Ya hablaremos de eso. Por cierto, para marcharnos, leemos hoy que la inflación no frena la guerra por el talento y que los bufetes de abogados fichan un 6% más de letrados. Así que, en fin, ante las desgracias de muchos, los beneficios de unos pocos. Carlos Tarancón. Bueno, esta es una profesión que hay que trabajar mucho, hay que estudiar mucho y ya te ficha vamos, que te ficha un gran bufete, eso ya para aprender. Tú estás en un gran bufete, ¿no? Yo ahora mismo estoy en uno que ni me imaginaba la cantidad de trabajo que entra. Sí, ¿no? Sí, la verdad es que estoy muy contento. Y hay muchísimo talento dentro de Moya y Emery. En fin, a mí me encantaría hablar ahora de política, pero estamos en una emisora pública municipal a poco más de un mes para las elecciones, así que lo vamos a dejar justo en este punto. Carlos Tarancón, abogado del despacho Moya y Emery, gracias por acompañarnos un martes más aquí en la 107.4 y en imágenes, que te vemos también todas las semanas en Radio Calvía FM, en nuestro Facebook Live. Gracias, Muchas Carlos. gracias a vosotros. Un saludo. Adiós. Ahora Radio Calvía también se ve. Sintoniza la emisora municipal en imágenes a través